Desde hace varios días, probablemente semanas, he tenido el interés de conversar sobre un tema que creo es de importancia para todos nosotros. Ese tema tiene que ver con un replanteamiento que seguramente nos hemos hecho cada uno de nosotros que creemos en el pronto regreso de Cristo Jesús. Y ese replanteamiento ha venido producto de esta pandemia y de todas las restricciones que ha traído digamos, no solamente la afectación a la salud, sino también las restricciones a nuestras libertades ciudadanas, que tienen una justificación y no vamos a entrar en esa discusión, pero que en efecto han traído implicaciones importantes como en el ámbito laboral, económico y de relacionamiento con los demás miembros de nuestra sociedad. Y también surge este interés de nuestra parte porque hemos visto algunos comentaristas que hablan sobre este tema y hemos querido nosotros también brindar nuestro aporte en la educación y en la formación de aquellos que están también preparándose para el pronto regreso de Cristo Jesús. ¿Será que este es el momento para salir de las ciudades e irnos a vivir al campo? Por eso es que en esta ocasión abordaremos este tema de vital importancia y que lo hemos titulado La ciudad al campo, la autoridad de los escritos de la hermana Elena G. de White y cómo interpretarlos. En esta conversación y en esta discusión que muchos han planteado, la base ha estado en este famoso libro también de la señora White, inspirado por el Espíritu Santo, que lleva por título De la ciudad al campo. Un libro valioso, un libro inspirado que nos exhorta precisamente a buscar la dirección divina para encontrar el momento para abandonar las ciudades, sobre todo las principales ciudades, los centros más poblados, ¿verdad? E irnos a lugares menos complicados, donde la vida sea más tranquila y donde nuestro carácter pueda desarrollarse más ampliamente, imitando a nuestro modelo que es Cristo Jesús. Ella, por ejemplo, en este gran libro nos habla sobre el peligro de permanecer innecesariamente en las ciudades. Y ella señala lo siguiente: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Qué interesante, qué exhortación y amonestación clara y contundente. Y ella agrega en otra sección del libro: ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo, afirma. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Nuevamente, ella hace el llamado a que es tiempo ya de que salgamos de los grandes centros poblados, de las grandes ciudades. Pero es interesante notar, y yo le invito a leer este libro con detalle, y vamos a dejar en la caja o en la descripción de este video el enlace al formato PDF de este gran libro para que usted lo pueda descargar y pueda leerlo si es que no lo tiene ya impreso o de manera física. Pero en todo caso ella hace un llamado al pueblo de Dios a salir de las ciudades. Y por aquí muchos están haciendo esa exhortación, considerando todos los acontecimientos que están ocurriendo. Y para mí es del todo cierto, y no me cabe la menor duda en mis creencias, de que esta pandemia y todas sus implicaciones son un cumplimiento exacto, preciso, de las advertencias que hizo Cristo Jesús en el capítulo 24 y 25 de Mateo acerca de los acontecimientos que anunciarían su pronto regreso a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos y leemos el libro de La ciudad al campo, y allí pueden observar también el enlace para descargarlo, usted no debería hacerlo si conjuntamente no lo lee también con el libro titulado Un ministerio para las ciudades. Son libros que por su contenido y por su relevancia actual guardan una interdependencia entre el desarrollo de nuestro carácter y la misión que debemos cumplir. Este libro, Un ministerio para las ciudades, señala lo siguiente, también por supuesto, y vuelvo a hacer el énfasis, inspirado por Dios y escrito por la hermana Elena G. de White. Se les presenta demasiada poca atención a las ciudades, se les presta, dice ella, mirad las ciudades y cuánto necesitan del Evangelio.
Durante más de 20 años, escribió ella, se me ha recordado la necesidad de obreros diligentes que trabajen entre las multitudes que pueblan las grandes ciudades. ¿Quién se preocupa por ellas? Algunos, afirma, pero poca es la atención que se ha dedicado a esta obra, si se piensa en las inmensas necesidades y en las innumerables oportunidades. Es decir, lo que hemos hecho por las grandes ciudades en comparación con las oportunidades que se nos ofrece para predicar el Evangelio, para trabajar por las personas, para interesarnos en ellos y suplir sus necesidades, señaló ella, han sido muy pequeñas en comparación con estas necesidades y oportunidades. Pero también agrega ella que la obra por las ciudades está muy atrasada según el plan de Dios. Y esto es de vital importancia que lo veamos, que lo analicemos y que lo introyectemos en nosotros y que eso configure y le dé foco también a nuestras acciones misioneras. Dice ella, la importancia de abrirnos paso en las grandes ciudades todavía está delante de nosotros. Por muchos años el Señor ha estado instándonos a que cumplamos este deber. Sin embargo, vemos que comparativamente poco se ha hecho en nuestros grandes centros de población. Si no nos dedicamos a este trabajo de una manera decidida, Satanás multiplicará las dificultades que no serán fáciles de vencer. Estamos muy atrasados en cumplir la obra que debió haberse hecho en estas ciudades por largo tiempo. La obra será ahora más difícil de lo que habría sido hace unos pocos años. Pero si emprendemos la labor en nombre del Señor, se derrumbarán las barreras y muchas victorias decisivas serán nuestras. Qué esperanzador esta declaración. A pesar de que no hemos mostrado toda la importancia de abrirnos paso en nuestras grandes ciudades, en nuestros grandes centros urbanos, tenemos esperanza porque el Señor está de parte nuestra. Dice ella, y vuelvo a repetir lo que ya leímos, si emprendemos la labor en nombre del Señor, las barreras que antes hemos visto y que de hecho podían existir, dice, se derrumbarán y muchas victorias decisivas serán nuestras. Un mensaje muy alentador. Pero, ¿qué ocurriría si todos nos fuésemos de los grandes centros urbanos a los campos? ¿Quién predicaría en las grandes ciudades? Por eso es importante esa interrelación entre ambos documentos, de la ciudad al campo y un ministerio para las ciudades, porque ambos nos advierten del peligro, pero también de la responsabilidad que tenemos para con los que están en los grandes centros poblados. Es importante tener esta interrelación muy clara porque, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿cómo creerán si nadie les ha hablado del Evangelio? ¿Cómo alabarán, adorarán a Dios si nunca han oído de Él? Entonces es necesario que vayamos y que estemos en las ciudades para predicar. Pero la pregunta es, ¿cuándo es el tiempo para salir de las ciudades? Yo deseo compartirles en este momento unas declaraciones importantes e interesantes que hizo el doctor y pastor Alberto Tin, que fue también director del Instituto White, y me parece que son muy atinadas para comprender esta relación que existe entre estos dos mensajes y el momento para actuar guiados por el Espíritu Santo. Los dejo con el doctor Alberto Tin. Algumas pessoas perguntam sobre a questão de sair da cidade para o campo e, ao mesmo tempo, as citas de Helena de White e a evangelização em las grandes cidades do mundo. Nós temos dois livros que eu creio que necessitam ser leídos juntos. Um livro é o clássico de la cidade al campo, onde Helena de White habla que para as famílias que têm hijos pequenos, a vida no campo, em contato com a natureza, é muito melhor do que em las grandes cidades do mundo. Por lo tanto, como princípio educativo, a vida em contato com a natureza é uma bendição.
Pero al mismo tiempo tenemos ahora una nueva recompilación de Ellen G. White, que es ese libro, Un Ministerio para las Grandes Ciudades del Mundo. Nesse livro ela habla de como necessitamos ejercer nuestra influencia en los grandes centros populacionales del mundo. Há cidades que têm maior presença adventista, pero, por exemplo, se formos a Tóquio, Japão, praticamente não temos presença adventista, muito pouquito, ali em proporção ao número de habitantes. Eu creio que este não é o tempo de abandonarmos as cidades, excepto para um propósito especial de educação de uma família, se há algo, pero nós outros temos que quedar em las cidades e hasta creemos que Deus nos põe em lugares estratégicos de la cidade para sermos testigos de Ele para nossos vecinos, amigos, companheiros de trabalho e algo assim. Não é plano de Deus ter uma concentração de adventistas em um solo lugar. En el libro Eventos para los Últimos Días, Ellen G. White también habla de los problemas de las ciudades y da la señal cuando tenemos que salir de las ciudades grandes. E ela diz que quando a lei dominical nacional for imposta em Estados Unidos, é a señal que temos que salir de las grandes cidades del mundo. Agora, quando o decreto de morte venga, é a señal para salirmos hasta de las pequenas cidades. Mientras este tempo não venga e os decretos não cheguem, nossa missão todavia não está cumprida. Temos que continuar evangelizando as grandes cidades, sermos testigos de Deus neste ambiente e cumprimos a missão de predicar o evangelho a toda nação, tribo, língua e pueblo, para que o evangelho chegue à última criatura, à última criação, e Jesus venga em las nuvens del cielo. Y esa declaración del doctor Alberto Tin está precisamente en el libro que él mencionó, Eventos de los Últimos Días, donde la hermana White también declaró, inspirada por el Espíritu Santo, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén para los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, dice ella, de Estados Unidos, de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces aquí vemos con claridad cuándo será el momento para abandonar las grandes ciudades. Claro, como decía el doctor Alberto Tin, salir de las ciudades hace una amonestación, una exhortación, un llamado a aquellos que están formando a sus hijos, aquellos que están criando. Sería más conveniente que fuesen criados, fuesen formados en el campo donde hay grandes posibilidades para aprendizajes distintos y más edificantes que los que se obtienen en los grandes centros poblados. Pero por eso vamos a ver también más adelante en esta presentación, en este estudio, cómo interpretar los escritos de Ellen G. White. Porque ella habla, o los expertos han establecido o han llegado a algunas conclusiones donde han establecido principios. Y uno de ellos es la relación o la diferencia que existe más bien entre el ideal y la realidad. Y el ideal sería que todos los niños fuesen criados en el campo, que aprendiesen un oficio, que aprendiesen a labrar la tierra, pero a veces las cosas no se dan como queremos y ella lo explica también. Por eso debemos estudiar con profundidad sus escritos para estar claros en las decisiones que debemos tomar guiados por el Espíritu Santo. Y miren que aquí es muy claro lo que decía el pastor Tim referente a lo que la hermana White había dicho en Eventos de los Últimos Días. Ella, inspirada por el Espíritu Santo, nos informa que la asunción de poder por parte de nuestra nación, es decir, de Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso, papá les decía, el día de descanso domingo, esa será la imposición de la ley dominical, será entonces para nosotros una amonestación
para abandonar las grandes ciudades. Y prepararnos, dice, también para abandonar las menores. Pero en este mismo libro, ella señala también cuándo nosotros debemos huir de las ciudades, que son dos conceptos distintos, el de abandonar y el de huir de las ciudades. Ya vimos que el momento último, por decirlo de alguna manera, para abandonar las grandes ciudades será cuando se imponga, se establezca la ley dominical por decreto. Pero ella en la página 201 de este libro señala lo siguiente: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá, escuchen, huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Entonces vemos que el momento de huir de las ciudades y de huir de las ciudades más pequeñas será cuando se promulgue el decreto de muerte. Creo que queda bastante claro la diferencia que ella hace entre una cosa y la otra. Pero saben, saberlo tampoco nos garantiza que tomemos la decisión correcta en el momento preciso. Es decir, solamente guiados por el Espíritu Santo nosotros entenderemos cuándo es el momento de abandonar las ciudades, cuándo será el momento de huir de las ciudades. Porque si no nos guía el Espíritu Santo, nosotros podemos tener el decreto en nuestra mano y no vamos a encontrar camino para huir de las ciudades. Vamos a tener una copia de la ley dominical, de la ley que impone la adoración en el día domingo, y no vamos a encontrar camino porque vamos a pensar que puede ser en otro momento. Por eso es importante que, como las 5 vírgenes prudentes, nosotros tengamos esa porción de aceite extra que nos permita saber cuándo es el momento preciso para salir de las ciudades, para abandonar las ciudades y también para huir de las ciudades. Y parte de esa preparación implica que nosotros reconozcamos, en primer lugar, la autoridad de la palabra de Dios. En segundo lugar, la autoridad de los escritos del espíritu de profecía. Y en tercer lugar, que sepamos interpretarlos. De hecho, el autor de la lección de la escuela sabática en este trimestre, donde hablamos de cómo interpretar la Biblia, él dice que no es suficiente creer en la palabra de Dios, sino que es necesario también saber interpretarla. Por supuesto, porque si tenemos una correcta interpretación, vamos a tener el conocimiento o la información adecuada para tomar las decisiones correctas, para saber que podemos confiar en Cristo Jesús y en la guía del Espíritu Santo. Ahora, en ese desarrollo y crecimiento espiritual, es importante que nosotros identifiquemos 2 grandes necesidades que tenemos. La primera de ellas es de estudiar de manera constante y permanente los escritos del espíritu de profecía, es decir, los escritos de la hermana Elena G. de White. Por supuesto, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. No la había mencionado porque doy por hecho que es nuestro libro de texto, que todos los días debemos permanecer o estar en contacto con la palabra de Dios. Pero también debemos hacerlo con el espíritu de profecía. Por eso debemos identificar nuestra necesidad de estudiar los escritos del espíritu de profecía. Y en segundo lugar, nuestra necesidad de aprender a interpretar los escritos del espíritu de profecía. Y para eso los expertos, producto de muchas investigaciones y estudios, han esbozado al menos 13 principios para la correcta interpretación del espíritu de profecía, los cuales yo te invito a analizar conmigo en la segunda parte de este video. Pero ahora yo quiero reforzar en todos nosotros la idea de estas 2 grandes necesidades. ¿Sabe usted por qué es importante que nosotros estudiemos e interpretemos correctamente los escritos del espíritu de profecía? Bueno, ya vamos a responderle, pero antes de eso le hago una pregunta. ¿Sabe usted cuál va a ser el último gran engaño de Satanás para el pueblo de Dios? ¿Lo sabe? ¿Está seguro que es eso que está pensando y que está diciendo? Bueno, mire, yo quiero compartir con usted esta gran declaración en relación con el último engaño de Satanás, que se encuentra en la carta 12, escrita por la señora White en 1890. Satanás, dice ella, está constantemente haciendo fuerza
por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, escuche bien, precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado, dice Proverbios 29:18. Y ella agrega, Satanás trabajará hábilmente, en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense qué interesante. Siempre hemos creído que el último gran engaño de Satanás será personificar la segunda venida de Cristo. Y eso va a ocurrir, pero usted y yo lo sabemos. Eso no debiera ser un engaño para el pueblo remanente, no debiera ser un engaño para aquellos que están familiarizados con las Escrituras y con el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a ocurrir. De hecho, Jesús dijo, estas cosas os he dicho más bien ahora, les dijo él a sus discípulos, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Eso lo vamos a ver. Pero el gran peligro nuestro como pueblo remanente es que nosotros dejemos o permitamos que el espíritu de profecía, los escritos de la señora White, dejen de tener efecto en nuestro carácter, en nuestra mente. El último gran engaño de Satanás para el pueblo de Dios, del pueblo de Dios, será para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, es decir, del espíritu de profecía. Y ella agrega, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Imagínense eso, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Entonces nosotros cada vez más debemos estudiarlo, cada vez más debemos familiarizarnos con ellos y cada vez debemos amarlos como enviados por Dios para amonestarnos y conducirnos de manera segura hasta el pronto regreso de Cristo Jesús. Por eso yo te invito a que veas la segunda parte de este video donde hablaremos de la autoridad de los escritos de la señora Elena G. de White, de la hermana White, y también de los principios para interpretar correctamente sus escritos de tal manera que el último engaño de Satanás no tenga efecto ni en ti ni en mí, sino que nos mantengamos firmes y fieles a los mensajes que Dios ha dado y a su palabra, de tal manera que cuando Jesús venga podamos decir, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga y te espero en la segunda parte de esta exposición y te invito también a que te suscribas a nuestro canal Verdades de Esperanza, Panamá. Que Dios te bendiga.